Cuando traduces mal, cuando no cuidas tu comunicación, estás cometiendo dos errores graves. Uno, de tu reputación, porque parece que no cuidas tu propia comunicación. Y el otro, estás faltando al respeto a tu público, a tu target. Si tú no cuidas cómo me hablas, ¿cómo vas a cuidar el negocio? ¿Yo cómo puedo confiar en ti? Toda la vida di inglés en el colegio y además iba a clases particulares de inglés. Con 14 años viví un año en Irlanda y luego 2 en Canadá, y recuerdo cuando llegué a Irlanda no entendía nada. No todo el inglés es el inglés del cassette. Creo que en muchas clases se hablaba poco, se escribía más de lo que se hablaba. Y creo que hablar es lo principal. ¿Y qué opinas tú de todas estas aplicaciones y metodologías de aprender idiomas rápido que han salido últimamente? No valen para todos. Tú lo puedes estandarizar, pero no vale para todo el mundo. Pueden funcionar cuando alguien a lo mejor tiene un gran interés, una gran pasión y lo combina con otras cosas. Ana Cristina Panarello, muchísimas gracias por venir, de verdad, muchas gracias por estar aquí, que podamos contar contigo y que nos puedas contar un poquito tu historia. Gracias a ti, Gala, Teresa. Ambos son correctos. Soy Teresa Gala. Por O eso. sea que... Pero muchas gracias a ti por invitarme, es un placer estar aquí y bueno, pues tener esta charla contigo. Pues sí, el placer es mío. Bueno, yo la primera pregunta que te quiero hacer para ir conociendo un poquito tu historia, nos remontamos al 2020, en plena pandemia, y de repente decides emprender. Decides Sí, emprender en un momento tan raro, ¿no? Con todo el totalmente. mundo cerrado. ¿Qué Sí. se te pasa por la cabeza? ¿Qué ocurre en tu vida para decir, este es el momento, voy a ello? Pues mira, yo en diciembre de 2019 entregué mi tesis doctoral y llevaba pues 5 años con la tesis, y fue en el momento en que la entregué, ya pensé, se cierra un ciclo y hay que empezar otro. Y me tomé como las vacaciones de Navidad un poco para entender qué hago. También había terminado de trabajar en otra empresa y cuando llegó enero dije, ya lo tengo claro, voy a emprender, voy a hacer algo mío a mi manera. Y así empezó. Y luego la pandemia llegó mes y medio después. Realmente me pilló de pleno en el proceso, pero bueno, sobrevivimos muy bien, la verdad. ¿Lanzaste en plena pandemia o te sirvió la pandemia para crear todo el plan empresarial y todo lo que querías hacer y todas esas bases? Lancé en plena pandemia. Vale. O sea, yo el mes de enero lo utilicé para ir creando el plan y en febrero ya tenía mi primer cliente y en marzo empezó la pandemia. O sea, realmente... Vale. Pero también es verdad que en mi sector, en ese momento, la comunicación internacional seguía más que nunca. Y la verdad que el hecho de tener la pandemia no frenó el negocio. Es verdad que tuve como 3 o 4 meses para arrancar, pero luego a partir de junio, julio, la verdad que el negocio empezó a ir bastante bien. Qué bien. Eres italiana, aunque no se nota porque tienes un acento, vamos, hablas mejor que yo español. Ay, es verdad. Luego nos explicas cómo. Llegas a España desde Italia y ¿has notado alguna barrera a la hora de emprender en un país distinto que no es el tuyo? Bueno, evidentemente cuando emprendes en un país diferente al tuyo no tienes esa red de contactos, esa malla que yo digo que siempre te ayuda cuando tú estás en tu país. El idioma también es distinto. Es verdad, tengo unas competencias lingüísticas altas en español, pero aún así no es tu idioma nativo. No tienes esos contactos que puedes tener en tu país. Y tienes que también enfrentarte a una burocracia distinta, una cultura distinta a la hora de negociar, de vender. Todo es diferente. Y bueno, también es un reto, es interesante, Claro, te gustan los retos, entiendo, también, ¿no? bastante. Si no, creo que me hubiera quedado tranquilamente allí, en mi ciudad. Claro. Em, ¿En algún momento pensaste en volver? ¿A Italia? Sí, No, vale. no. Tengo muchísima relación con mi familia y la echo mucho de menos. Soy muy familiar, pero aún así a mí me gusta mucho vivir en España, me ha sentado muy bien y no he pensado volver, ni siquiera en pandemia. En cuanto pude me escapé, evidentemente, y cuando puedo voy a ver Claro. a mi familia y ellos vienen también a verme. Al final Italia y España no están tan lejos, No. pero volver a vivir allí de momento no está encima de la mesa. ¿Por qué vienes a España? ¿En qué momento decides venir a España? Pues mira, yo estudié traducción e interpretación en la universidad en Italia Vale. y el máster también lo hice en Italia y luego llegó un momento que quería seguir con la carrera académica.
y postulé para un doctorado aquí en España. Entonces me vine a hacer el doctorado y estamos hablando de 2014 y me fui a Barcelona y bueno, pues llegué allí. La idea inicial era me quedo para hacer el doctorado y ya se verá qué va a pasar. Pero mientras lo hacía, la parte académica, que me gustaba mucho, se me quedaba corta. Y entonces empecé a probar experiencias en otras empresas, trabajando para empresas más grandes, empresas de traducción, estuve también en academias. Quería explorar diferentes sectores de los idiomas para ver yo qué podía hacer que me llenara más. ¿Esto lo que eso. hacías a nivel de formación para el doctorado o a nivel personal porque te A nivel llamaba? personal, porque mi doctorado es en traducción y estudios culturales. Entonces yo estaba estudiando todo tema de sociolingüística y cómo se traducen los diferentes dialectos y variedades del italiano al español. Un tema muy interesante. Y en ese momento, cuando empecé el doctorado, quería hacer la carrera académica, pero luego pensé que quería hacer algo más, algo diferente. Y fue allí cuando empecé a trabajar en diferentes empresas y me acerqué al mundo corporate. Vale. En el, en, hay una duda que surge mucho cuando uno va a emprender, ¿no? Y es cuánto dinero necesito para emprender. Está claro que depende de los tipos de negocio que Claro. hace uno, pero en tu caso, ¿cuánto dinero tenías ahorrado, así a grosso modo, para decir, ahora es el momento, puedo, ¿no? Para que te dure, o sea, ¿cuánto tiempo Sí, podías aguantar con si ese? no me equivoco, no tenía mucho, ¿eh? Tenía como unos 10.000 euros de ahorros y pensé, bueno, si me va mal, puedo buscarme otro trabajo y ya está. Pues me da para un tiempo y afortunadamente me fue bien, Sí. así que no tuve que reparar en otra cosa. Ese tiempo imagino que lo tenías así como un poco establecido, ¿no? Sí, claro. Yo iba un poco pensando, bueno, ¿cuánto tiempo puedo estar con esto? Además, pues ya estaba con mi pareja y todo, y pensaba, a ver cuánto tiempo puedo durar. Pero realmente tenía claro que me iba a ir bien. Yo creo que esta es una componente también muy importante, enfocarte en lo positivo, en que lo vas a conseguir. Y sí, hay que tener siempre un plan B. Y yo siempre he tenido plan B, plan C, pero apostarlo todo. Porque cuando tú le apuestas todo y no piensas en el plan B, haces como que todo pueda llegar a conseguir ese plan A. Sí. Sí, porque pones toda tu energía, todo tu trabajo, todo tu Todo. intelecto a trabajar para ese proyecto. Sí. Y a veces también, yo pienso muchas veces, cuando pienso en esta analogía, digo, esto es como los monos, ¿no? A veces para cogerse de una liana se tienen que soltar de la anterior, si no, no llegas, ¿no? Entonces muchas veces, claro, si lo lanzas todo y vas con todo, Sí. pues normalmente, Le pones más foco. Y cuando le pones más foco, al final te buscas todas las formas de poderlo conseguir. Y si el riesgo del plan B, ¿qué es? Repito, hay que tenerlo, pero el riesgo de decir, bueno, no pasa nada, total, tengo una segunda oportunidad, es que no te enfoques demasiado y que pierdas oportunidades. Y si claro. estás muy atento, pues vas a por ellas. Me ha gustado mucho lo que has dicho del el doctorado, porque lo estabas haciendo, ¿no? De ese cambio lingüístico a nivel sociocultural. Llegaremos a ello y además quiero incluso que en esta sesión me enseñes algo de italiano, ¿vale? Encantada. Yo Fenomenal. me tengo que salir de aquí hablando algo de italiano, por lo Por menos supuesto. para, pues si decido llevar la marca, ¿no? Que pueda decir algo. Pero antes Ujú. de eso, quiero que hablemos de dinero. Entonces, tú trabajas con empresas que Sí. normalmente salen fuera de España, que deciden internacionalizar Ujú. y les ayudas a traducir, entiendo que documentación, página web. Cuéntanos un poquito cómo es el proceso. Sí, mira, nosotros tenemos yo lo he llamado, bueno, Caimara es el nombre de la marca, Language Hub, porque es un hub lingüístico realmente. Vale. Y lo que hacemos es acompañar en esta expansión internacional con dos canales, básicamente. Uno es una formación lingüístico-cultural que está pensada para profesionales que quieren negociar, relacionarse, presentar en otros países, no solo desde un punto de vista lingüístico, sino también cultural, entender el lenguaje no verbal, entender los silencios, las pausas, los feedbacks. Esto creo que es fundamental. Y por otra parte, hay todo un apoyo a nivel de traducción y localización. Hay diferentes servicios de traducción que básicamente es conseguir que ese mensaje, esa documentación, funcione en otro país.
Vale, a nivel cultural, claro, hay muchos países, entonces, ¿os habéis centrado en X, que son a los que entendéis que vuestros clientes pueden ir, o habéis abarcado el mundo entero y habéis hecho un estudio? Mira, nosotros es que trabajamos con lingüistas que son mediadores lingüistas también, o sea, es decir, ellos mediadores culturales. Ellos entienden, aparte evidentemente las competencias lingüísticas y de traducción, en el caso de la traducción, también los docentes tienen esa componente cultural de entender la cultura del propio país en el que están trabajando. Entonces, en función del cliente, de sus necesidades, montamos el equipo. Es como muy hecho a medida. Vale, vale. Entonces, o sea, hacéis subcontratas, entiendo, de Sí, estos lingüistas sí, efectivamente. socioculturales. Sí. Qué interesante, porque claro, al final no se vende igual en un país que en otro, aunque el producto sea el mismo, la comunicación es totalmente distinta y puede Eso es. cambiar el éxito o no de esa venta. Totalmente. Inclusive países que tienen el mismo idioma realmente tienen culturas muy diferentes. España no es lo mismo que cualquier otro país de Latinoamérica y entre ellos los países de Latinoamérica también son diferentes. Entonces, a la hora de tanto publicar una web como tener reuniones y abrir negocio, hay que tener en cuenta las diferencias culturales. También lingüísticas, porque en España también pasa entre hispanohablantes de España y de Latinoamérica que se utilicen palabras diferentes y tonos diferentes, pero también a nivel de cultura los usos no son iguales y hay que conocerlos bien para evitar malentendidos. Entonces, ¿cuál se podría decir que es el primer error que comete una empresa a la hora de internacionalizarse, de ir a un país? Creo que uno de los errores más graves, en mi opinión, es apostar por un inglés genérico, el inglés internacional, supuestamente, para poder llegar a más países posibles. Este yo creo que es un error, porque realmente a cada país hay que hablarle en su idioma y con el respeto de su cultura. Si tú intentas entrar en Francia hablándole en inglés, pues al igual no funciona. Eso creo que es un error, la tendencia de decir, bueno, lo pongo en inglés para que llegue a todo el mundo. Y no es. Claro, sí, con el castellano también ocurre igual. O sea, si vas a Exacto. vender a Latinoamérica, pues es preferible, entiendo, adaptar el castellano al país al que vayas concretamente, a lo Efectivamente, mejor incluso de cada de cada país. país. Sí. ¿Me sabrías decir algún ejemplo de error que haya cometido alguna empresa que haya podido costar mucho dinero por tener algún error lingüístico? ¿Te sabrías algún caso? Bueno, lo que sí te puedo contar es un caso súper reciente que hemos tenido en Italia. Un museo utilizó probablemente una inteligencia artificial para traducir las frasitas debajo del cuadro, los nombres, los títulos de los Sí. cuadros, y la frase era la Asunción de María en italiano, y lo tradujeron como Recruitment of Mary. De recruitment, es decir, de contratarla, como Sí, si María sí, hubiera sido contratada. que ni siquiera de assumption, que tampoco Efectivamente. se podría hacer así, No, no, pero The pero Assumption tiene un iba poco... bien, iba bien. El problema es recruitment, o sea, Sí. no se estaba contratando a María. Entonces, ese error tiene muchísima visibilidad. Es un error que hace, o sea, el museo en sí, da una mala imagen del museo. Mm. Luego también una falta de respeto, si queremos, desde una perspectiva también religiosa. Religiosa, claro. Le estás faltando al respeto a tu público. Cuando traduces mal, cuando no cuidas tu comunicación, estás cometiendo dos errores graves. Uno, de tu reputación, porque parece que no cuidas tu propia comunicación. Y el otro es, le estás faltando al respeto a tu público, a tu target. Y cuando eso se traslada a una empresa que vende cualquier producto, cualquier servicio, si tú no cuidas cómo me hablas, ¿cómo vas a cuidar el negocio? ¿Yo cómo puedo confiar en ti? Totalmente. Yo recuerdo en la carrera, en la asignatura de marketing vimos, es que me ha venido ahora, vimos un caso de una farmacéutica que quiso entrar en China, que Ujú. además China a nivel de ya de fármacos en sí no son muy fanáticos, ellos llevan su medicina china que está más bien basada en plantas y otros temas. Y como habían estudiado, esto hacía muchos años, habían estudiado que no todo el mundo hablaba, o sea, leía y, ¿no? Leía y escribía. Hicieron una publicidad muy sencilla con imágenes y entonces era una carita triste,
la pastilla, Ujú. la carita consumiendo la pastilla y luego una carita feliz, ¿no? En plan, como muy Muy sencillo. visual. Sí. Pues el orden de lectura lo hicieron de manera europea. Entonces, claro, allí lo que entendían era, estás bien, te tomas la pastilla, te pones malo. O sea, claro, fue un fracaso total, entre Totalmente. que ya de por sí a nivel cultural no tienen el concepto de fármacos como lo tenemos aquí, de consumo de ese tipo de Sí. fármacos, si encima, y era una empresa farmacéutica grandísima que conocemos todos, y digo, qué importante es a la hora de internacionalizar saber a dónde vas, cómo se comunican, pero claro, la importancia de ese servicio que das tú, de tener a alguien que realmente conoce allí a nivel sociocultural cómo funciona el país. Sí, y en una cuestión de imagen como esta o de las páginas web, tener en cuenta cuál es el journey, ¿no?, que hace el usuario, tanto de orden, el orden que es distinto para nosotros y para otros países, pero también las imágenes, los colores, la cantidad. Mencionas a China, normalmente en las web chinas hay muchísimo más contenido y dispuesto de una forma muy diferente a una web occidental. Esto realmente se debería tener en cuenta a la hora de expandirte a China. No deberías de copiar tal cual el mismo diseño, porque lo mismo no te funciona. O sea, hay que respetar siempre cuál es el hábito de compra de tu público. Claro, es que si no, no va a ser user friendly, ¿no? Efectivamente. Claro. Entonces, esto me lleva a mí a un concepto que usas, que es la transcreación. Ujú. ¿Qué diferencia hay entre la transcreación y la traducción? La traducción es realmente convertir el mensaje de un idioma a otro, respetando básicamente el mensaje y la estructura siempre y cuando la lengua lo permita. Es decir, no vamos a hablar de una traducción literal porque esto no existe realmente, Vale. aunque algunos motores sí que la producen, pero es una traducción, como decir, más fiel de alguna forma a lo que tenemos en el original. En cambio, la transcreación es un cambio por completo. Nosotros tenemos un concepto en el idioma principal y lo vamos a adaptar completamente. Eso significa, se pueden cambiar frases, se pueden omitir frases y añadir otras en función de cuál es el objetivo. O sea, lo que vas a pensar es cuál es la función de ese Mm, texto. Y en función de la función vas a crear el mismo mensaje para otro país. vale. Es uno de los servicios que se usa más en todo tema marketing, evidentemente. Vale, entonces, un caso práctico, por ejemplo, si yo mañana quisiera llevar la marca Gala a Italia, y tú que me has dicho que has revisado un poquito la página web, ¿qué sería, por ejemplo, ese ¿no? Esos primeros pasos o cómo tendríamos que hacer para yo poder preparar ese entorno para vender los bolsos Gala en Italia? Mira, nosotros trabajamos de esta manera. Primeramente se hace una auditoría de lo que es, lo que tienes tu web, cuáles son las diferentes partes y luego se crea en conjunto contigo una estrategia. Mm, Hay parte de contenido que se tendrá que transcrear para que funcione muy bien, para que realmente hable el idioma de tu público, pero no a nivel solo lingüístico, a nivel cultural, lo que acabamos de decir, ¿no? Y por otra parte, los productos los vamos a traducir de una manera muy fiel y muy detallada por el tipo de piel, por el tipo de detalles de textil, de todos los detalles del producto. Entonces se crea como una estrategia donde habrá una parte que nosotros llamamos como high impact porque tiene un impacto muy grande y eso se tiene que transcrear y otra parte que se puede traducir porque son descripciones de productos. vale, ¿tienes un servicio que no explicado de una manera correcta? Puede ser que el cliente no perciba la necesidad de ello, ¿verdad? O sea, te habrás enfrentado, imagino, a clientes que te digan: "Ah". Y eso lo hago con IA y ya está. Ahí lo Claro, revisamos un poco y por más encima. ahora, claro. Sí, pero en realidad depende mucho de cómo cuides tu negocio. O sea, la internacionalización no se tiene que tomar a la ligera. Hay muchos otros pasos que se miran en la internacionalización, el mercado, la cabida que puede tener tu producto, etcétera, la logística, hay muchísimos temas que son fundamentales, pero a la hora de la comunicación muchas veces se pasa un poco por alto. Y ahí está el error, porque meses después, cuando no conviertes tanto, cuando tu producto no se acepta, no se acaba de aceptar mucho, no acabas de tener tantas ventas como habías pensado, ya te das cuenta de que al igual hay que trabajarlo un poco más.
Ya. ¿Cómo puede detectar una empresa que el error que está teniendo en la internacionalización es por un uso erróneo a nivel lingüístico? O sea, ¿cómo pueden ellos detectar la necesidad de contratar tus servicios? Porque al Pues final es un poco intangible, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo? es difícil de medir, realmente depende un poco de los resultados que vayas teniendo. O sea, realmente hay una cosa que es el social monitoring, que también nosotros aconsejamos hacer, que son, por ejemplo, cuando haces campañas en redes sociales, vas viendo un poco cómo reacciona la gente de ese país, si te contestan, si te escriben, preguntarles también, hacer un poco de estudio de mercado. Y yo, por ejemplo, para una empresa lo hemos hecho y hemos visto que determinadas palabras no gustaban. Se estaban utilizando determinados términos, era un tema como muy sensible de body shape, entonces todo lo que tiene que ver con el cuerpo femenino, y se fue ajustando todo el vocabulario en función también de los mensajes que se podían leer en las redes sociales. Y eso es un trabajo que hay que hacer para ver un poco la aceptación lingüístico-cultural y sociológica también en cierto aspecto. Claro. Tu rango de niveles de empresas, o sea, de clientes, entiendo que son de nivel Tengo, medio alto, ¿no? son todas, Por el potencial de bueno, hay algunas que internacionalización, me son pymes y hay refiero. algunas que son grandes corporaciones. Tenemos diferentes tipos de empresas, es verdad. Vale. Depende un poco del interés que tengan en ese momento, del contacto que hayamos podido tener, pero sí, normalmente trabajamos con empresas medio grandes. Vale. ¿Te suelen llegar por querer internacionalizar la marca, un producto, abrir mercado, o también porque están en un mercado y no llegan a notar el funcionamiento y entonces ellos, ¿cuál Mm, es el mayor, ¿no? ¿Cuál es tu mayor número de clientes? ¿Los que quieren lanzar desde cero o los que ya están y eh, dicen, ¿podrá pasarme algo? ¿Podrá ser que sea este el error por el que no vendo? sí, hay muchos que vienen de ahí, de ya haber internacionalizado y quieren mejorar su comunicación. Por ejemplo, hay un cliente con el que trabajamos 7, 8 idiomas y realmente ellos ya lo estaban haciendo. Y en un principio acudieron a mí para poder hacer una revisión de la traducción que ya se estaba haciendo y que se hacía con inteligencia artificial. Y claro, a raíz de mi auditoría ya decidieron pasar por completo al tipo de trabajo que hacemos nosotros. Entonces, hay partes que sí que podemos procesar con inteligencia artificial y revisar, evidentemente en función de guías de estilo, glosarios, todo que viene trabajado antes, ¿no? Y otra parte, que es la que es de más impacto, que se tiene que trabajar con una transcreación. Y estos clientes han sido bastante interesantes por eso, porque venían muchos hemos tirado hasta ahora con equipo interno que sabe 2, 3 Sí. idiomas y inteligencia artificial, y luego han pasado a full agency realmente. Y en ese caso sí que pueden analizar datos, Claro, porque claro, sí que puedes a nivel de ventas y a nivel de conexión con el público final o de solicitudes de oferta, sí que puedes detectar lo que ven. Claro, eso realmente yo creo que se nota. Es verdad que luego el producto también puede venderse solo, evidentemente, pero la parte de la comunicación tiene un peso importante en que esto realmente acabe de encajar dentro de un mercado nuevo. Especialmente cuando es una marca que no conoce nadie, hay que intentar ayudar a que todo el mundo te conozca en ese claro, país. claro, qué curioso este tema. Llegado a este punto, yo hay un tema que a mí me molesta un poco en España y es cómo es posible, ¿no? Que llevamos 15 años estudiando idiomas en el colegio, principalmente inglés, y no sepamos inglés. Bueno, eso es un problema de método, claramente. Por lo que yo he visto, bueno, yo estudié en Italia, idiomas, y realmente yo ya llegué aquí que ya pues, hablaba español. Pero en el caso, por ejemplo, del inglés, tuve la oportunidad durante una época de enseñar inglés en una academia. Y al principio es verdad que también daba formación a niños y adolescentes e iba analizando un poco qué aprendían en el colegio y qué hacían con nosotras. Y fue asombroso ver que había ciertos huecos muy grandes a nivel de pronunciación, a nivel de acento, que no se trabajaba el ritmo y también a nivel de
tipo de estudio. Es decir, había mucho vocabulario suelto y creo que esta es una de las cosas que pasa, mucho vocabulario y poca comunicación Total. práctica, mucho ejercicio y poca expresión oral. Y creo que es donde realmente hay que poner el foco. Entonces, luego me centré mucho más en los adultos y de hecho ahora en Caimara nos enfocamos en adultos profesionales y trabajamos con adultos justo para ayudarles. Ya cuando eres un adulto tienes una forma de aprender ya como asimilada y propia para ayudarte con esa a conseguir tus objetivos lingüísticos. Claro. Toda la vida di inglés en el colegio y además iba a clases particulares de inglés. Y con 14 años viví un año en Irlanda y luego 2 en Canadá. Y recuerdo cuando llegué a Irlanda no entendía nada. Y yo decía, qué dinero más mal tirado ante mis padres, porque y cuántas horas he dedicado yo a esto, pero es verdad, lo del vocabulario es lo que tú dices, o sea, la metodología que se utiliza o se ha utilizado cuando nosotros éramos pequeños era justamente esa, muchas palabras, mucho vocabulario, pero realmente no sabes hablar, Sí, y tampoco entiendes. es que creo que hay poca, o por lo menos había, poca exposición a diferentes acentos, que es fundamental, porque, claro, no todo el inglés es el inglés del cassette típico, ¿no?, de británico. Lesson one. Efectivamente. O sea, no, hay muchos acentos y hay que acostumbrarse a todos. Y sobre todo hay que aprender a expresarse y a soltarse. Creo que en muchas clases se hablaba poco. Se escribía más de lo que se hablaba. Y creo que hablar es lo principal. En nuestro sistema realmente trabajamos mucho la práctica oral. Eso no significa que son clases de conversación. Hay un estudio cognitivo detrás que te acompaña en el aprendizaje. Pero es verdad que comunicas desde el primer día, porque esa es la clave, comunicar con un objetivo. Porque nosotros como adultos, y ya me vas a dar la razón yo creo, cualquier cosa que queramos aprender, queremos ver el objetivo y el progreso. Tú lo quieres ver, ¿Para tú no, qué? no eres como un niño que, bueno, pues aprende como una esponja, todo lo absorbe de una forma natural. Nosotros queremos saber el por qué, hacia dónde vamos, cómo lo mido y si no veo el resultado, ¿para qué lo estoy haciendo? Pierdo el tiempo. Pues hay que enfocar el método desde esta perspectiva para que puedas aprender. Entonces tenéis dos grandes líneas de negocio, ¿no? Lo que sería Sí, la transcreación, que es ayudar a nivel de comunicación, de selección de palabras, de traducción de las páginas web, de todos los documentos de marketing para las empresas para internacionalizar sus marcas o sus productos a ciertos países. Y luego, por otra parte, también lleváis lo que es la formación sí. de ¿cuántos idiomas? Actualmente estamos trabajando 7 idiomas. Vale. Sí. Son inglés, español para extranjeros, pero también esto nos lo están pidiendo, francés, italiano, portugués de Portugal y de Brasil, que Claro, son dos variedades muy distintas, sí. alemán y estamos empezando con chino también. Fíjate. Y me ha gustado mucho lo que has dicho de que ahora os focalizáis más en los adultos y yo es esto que veo muy en común en muchas mujeres y hombres, ¿no? Con los que hablo, porque te dicen la típica frase, es que yo tengo 45 años, ahora me voy a poner a aprender un idioma es que no me da, no llego, ¿no? No llego. ¿Qué opinas tú ante Que esa si frase? llegas, que si llegas. Yo creo que uno de mis mayores casos de éxito fue esta señora que tenía pues eso, unos 43, 44 años, que estaba trabajando de directiva en una empresa de logística muy grande y tenía la oportunidad de una promoción, de poder tener una responsabilidad más internacional. Y ella además tenía dos niños, dos gemelos pequeñitos de 3 años. Estamos hablando de una señora que tenía cero tiempo, cero tiempo. Pero estuvimos 2 años trabajando juntas, empezando el inglés desde cero, porque no tenía lo típico del cole, que al final No muchas tenía veces nada, sí. no sabes hablar, no te sabes expresar. Y en 2 años hemos llegado a un punto que ella también se certificó con el que se llamaba BEC, que era el Business English Certificate, Vale. o sea, un certificado de inglés económico, precisamente, en 2 años desde cero. Y eso fue a raíz de trabajar con esa metodología, con su forma, adaptando todo el programa a ella. Y no te creas que fue un trabajo hiperintensivo de 20 horas a la semana, para nada. Nosotros nos veíamos 3 veces a la semana y algún periodo al igual 2, 3 veces porque a la semana, de 1 hora a lo mejor de cada 1 sesión. hora, claro. Entonces unas 3 horas a la semana
Y eso, ella ya en un curso entero, que serían 9 meses, ya había llegado a soltarse muy bien en una conversación de inglés normal, de cualquier tipo de, de tema, pero luego empezamos la parte business, porque claro, tú no le puedes meter business cuando todavía estás en un nivel inicial. Claro. Y la verdad que realmente fue un exitazo. ¿Presencial o también hacéis online? Hacemos online. Vale. Ahora nos hemos trasladado completamente online. Es verdad que en algunos casos sí que contemplamos la visita a clientes, hacemos la clase dentro de la empresa, pero depende mucho de la situación. En la mayoría de los casos trabajamos online. Vale. ¿Y es uno a uno o Hay tenéis 2 también el formas. formato grupal? Claro, hay 2 formatos. Es un formato uno a uno que realmente lo hacemos mucho con directivos y altos ejecutivos, que tienen también una agenda un poco complicada, y luego tenemos pequeños grupos que son para otros profesionales. Vale. ¿Y qué opinas tú de todas estas aplicaciones y metodologías de aprender idiomas rápido que han salido últimamente? No valen para todos. Yo creo que exactamente como, bueno, cualquier cosa en la vida, tú lo puedes estandarizar, pero no vale para todo el mundo. Las aplicaciones pueden funcionar cuando alguien a lo mejor tiene un gran interés, una gran pasión y lo combina con otras cosas, porque per se realmente son juegos. El sistema gamificado lo que hace es engancharte, como Vale, cualquier otra aplicación de juego realmente. claro. Pero tal y como están programados a día de hoy, no aprendes a tener una conversación fluida, una comunicación. Y la estandarización también de estos juegos lingüísticos hace que aprendas cosas que a lo mejor no te hacen falta. Y que ahí donde tú tienes que aprender ese vocabulario o esas expresiones o esa situación, no la estás practicando. Claro. Em, me ha gustado mucho que has dicho que trabajáis, pues, a lo mejor con directivos o, ¿no?, con grandes ejecutivos. ¿Adaptáis también la formación al sector al que ellos van? Porque, claro, yo viví fuera, aprendí inglés de la calle, por así decirlo, ¿no? De estar por General, casa, general, de claro. comunicación, conversación coloquial normal. Y me acuerdo de los primeros viajes internacionales que hice, en este caso con mi padre, porque necesitaba un traductor, y dijo, pues ya que no voy a contratar a uno, te vienes conmigo. Y claro, recuerdo en las primeras reuniones, o sea, las primeras literal, que nos poníamos a hablar, yo estaba traduciendo todo el rato, y cuando llegaban esas palabras técnicas, ¿no? En este caso era textil, llegaban esas palabras técnicas del textil y yo me quedaba así, porque no lo había oído en mi vida. Y entonces decía a mi padre, eso es el ancho, eso es el gramaje, eso, y contestaba, y yo decía, pero si tú no sabes inglés, dice, no, no sé inglés, pero sé el vocabulario de mi sector, sí que lo sé. Claro, muchas veces lo que pasa con profesionales que conocen el lenguaje sectorial, pero luego no saben comunicar toda la conversación, no saben llevar a cabo pues, otro tipo de relación, es decir, una negociación, una presentación del producto. Esto al igual no consiguen hacerlo bien porque les faltan esas competencias, pero sí que conocen el vocabulario, Claro. eso sí. Pero nosotros trabajamos por sector, evidentemente. Eh, Adaptáis un poco esa formación, ¿no?, para Se el adapta directivo. 100%, y para todos los niveles realmente, para todos los cargos dentro de una empresa, porque imagínate, tenemos equipos técnicos, Sí, de IT. Evidentemente, en el mundo de tecnología muchas palabras son en inglés y ya las conocen, pero, por ejemplo, tenemos clientes que necesitan que todo esto sea en francés, porque su cliente final habla francés y los franceses sí, no tienen así muchas ganas de hablar en inglés. sí, Entonces, trabajamos todo ese contenido, tanto a nivel de vocabulario como, sobre todo, lo dicho, saberte comunicar, saber explicar tu trabajo, porque muchas veces lo que te toca, por ejemplo, en un nivel intermedio, bueno, cualquier nivel realmente, es explicar lo que has hecho y no lo sabes explicar a veces. claro. Entonces, es trabajar un poco toda la comunicación. Más o menos cuando te va a contratar un directivo, porque hablábamos eso, que los niños disfrutan del proceso y no se basan tanto en si están aprendiendo o no, ¿no? Pero Mm, cuando hablas encima de que tus clientes son directivos, que su recurso tiempo es uno de los recursos más cuidados, em, ¿en cuánto tiempo puede una persona más o menos soltarse? Porque me hablabas de este caso de éxito, que habían sido 3 años, creo que has dicho, 2. 2 años, pero venía de un nivel completamente cero. Entonces, más o menos, cuando
tú conectas o contactas con un cliente, ¿te comprometes a un tiempo aprox? Depende mucho del compromiso también de esta persona, Por supuesto. porque para poder conseguir resultados en poco tiempo hay que hacer muchos cursos, muchas clases, muchas sesiones. Entonces depende esencialmente de eso. Tenemos directivos con los que nos podemos reunir solo una vez a la semana, pero aún así, por ejemplo, tengo 2 directivos que justo están aprendiendo italiano y lo están aprendiendo conmigo porque el italiano lo estoy ¿Te dando toca yo a ti? personalmente. Sí. Y ellos realmente después de 4 o 5 meses de clases, pero una vez a la semana y a veces tenían que cancelar por sus compromisos, los volví a ver a la sesión siguiente. Me dijeron que habían estado en un congreso en Italia y que se habían quitado el pinganillo de la interpretación, porque ya lo entendía. Y eso era, para mí fue un éxito Un estupendo, caso de éxito, claro. porque fueron pocos meses y tampoco fueron muchas sesiones, pero muy bien aprovechadas. Vale. Porque también es verdad que normalmente estos perfiles tienen un alto rendimiento, trabajan de una forma que se va mucho más rápido, porque se enfocan 100%, trabajamos todas las vertientes, digamos, del idioma que necesitan y lo que necesitan para que luego puedan utilizarlo bien. Vale. Ser empresaria y ser, en este caso, profesora de idiomas no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, ¿qué te encuentras? ¿Te has encontrado con... ¿Te has tenido que trabajar ciertas cosas? ¿Hay algo que se te haya como complicado más a la hora de convertirte en esa empresaria que eres hoy? Ha sido un recorrido, un trayecto también esto, una trayectoria bastante interesante. Em, yo he de decir que siempre tuve como ese espíritu emprendedor, porque yo ya desde adolescente empezaba con típico de, pues doy clases de inglés a los vecinos, a los hermanos de los amigos, ¿no? El entorno. Y para ganarme mi primer dinerito. Esa era una forma un poco de, Sí. también de aprender a monetizar algo que sabía hacer, ¿no? Y, pero es muy Los diferente. italianos sois muy buenos en eso. Sois Lo grandes tenemos, ¿no? comerciales, En sí. la sangre. Sí, sí. Yo lo veía así. Y bueno, y cuando ya creé la actividad, el negocio en 2020, claro, al principio yo era la traductora, la profesora, cualquier cosa. Y eso hay un cierto tiempo en el que tienes un poco que trabajar tu mentalidad, que realmente ser freelance o ser empresario sigue siendo un emprendedor. Quiero Sí, decir, al final el trabajo es totalmente, el mismo. sí. Pero tuve que hacer un trabajo un poco de mentalizarme en los cambios. Y hay cosas que sigo haciendo yo en la operativa o con determinados clientes por determinadas razones, pero hay otras que poco a poco he ido haciendo, un poco delegando, un poco creando una estructura. Y es un trabajo mental, es un trabajo mental. Vale. ¿Has sentido alguna vez que te has perdido en el proceso? Me explico. Muchas veces yo siento cuando hablo con empresarios, ¿no? Que a lo mejor ellos montan su negocio porque es su pasión, ¿no? Su Ujú. pasión es, pues en este caso, enseñar idiomas, es diseñar, es, yo qué sé, fabricar, lo que sea, ¿no? Y al final vas creciendo y entonces lo que es tu pasión la tienes que ir dejando un poquito de lado Mm. porque la gestión te come, ¿no? Entonces, ¿tú has notado ese cambio? Y si lo has notado, ¿crees que en tu caso ha sido para mejor? ¿No has sentido una pérdida de no poder dedicarte a lo que es tu pasión, porque sí que sientes que das ese servicio de la mano de otras personas? A ver, he tenido sentimientos encontrados y también te comento porque antes de montar mi negocio yo trabajé con otras empresas y en concreto en el ámbito de la traducción trabajé en 2 empresas de traducción y yo allí tenía pues otros roles que no eran el de traducir. Yo llevaba proyectos, llevaba reuniones con clientes, llevé equipos, entonces ya toda esa parte de gestión la fui como probando y viviendo de primera mano trabajando en otras empresas. Entonces, creo que esa formación que yo tuve realmente trabajando para otros me llevó a saber cómo implementarla para mí. Y sí, hubo momentos que a lo mejor pues es que me apetecía mucho traducir o me apetecía mucho, o sea, esa formación, por ejemplo, que hago yo personalmente es porque me gusta mucho hacerla y bueno, pues no la he delegado, que podría hacerlo, pero
no me apetece. Sí. Y que hay cosas que sigo haciendo yo. Pero sí, creo que realmente tuve la oportunidad de empezar un negocio después de haber estado en una empresa y haber conocido diferentes roles, haber visto de primera mano cómo funciona. Así que ha sido una evolución, diría, natural. Vale. Es que ocurre mucho, que empiezas por una pasión y claro, cuando ya tienes la empresa y ya tienes la gestión es otra cosa. Totalmente, es otra cosa y a veces es mucho menos bonito que Sí, ponerte a hacer lo que a ti te sí. llena. Pero bueno, Y al revés también, o sea, el que quiere ser empresario porque le gusta la gestión, pues también tienes que saber hacer algo, ¿no? Para empezar de freelance, a menos de que te asocies con... sí, yo creo que la evolución que he tenido yo ha sido muy interesante y una gran formación para mí a nivel personal, más allá de lo que es también el aspecto evidentemente profesional, pero a nivel personal creces mucho cuando te enfrentas a tantas cosas, tantas gestiones, tantos fuegos que apagar. El hecho de hacerlo sola, especialmente obviamente al principio, es un reto y te forma mucho, te cambia en cierto aspecto. Cuando empezaste en el 2020, cuando decides emprender, ¿tenías claro quién era tu target de cliente? O sea, empezaste y dijiste, venga, me voy a dirigir a empresas o no, me voy a dirigir a... Sí, y yo empecé trabajando también para otras agencias que eran más grandes Vale. y de esta forma era un poquito más fácil en aquel momento poder entrar en mercados. Pero luego fue todo como muy también natural, pero yo soy muy de ir a networking, a conocer a gente y siempre cuando conoces a personas, pues ¿a qué te dedicas? A esto, tal. Y siempre al final algún contacto sale. Pero es un poco también, eso ha sido también un trabajo mío de lanzarme al mundo y de dejar de lado esa parte un poco introvertida que tengo. Y Nadie lo diría. pues Te la has sí, trabajado mucho. lo he trabajado mucho, Sí, sí. sí. Sí, Sí. sí, fíjate. Al final nos enfrentamos en el emprendimiento, te enfrentas a todos tus miedos y a todas esas limitaciones que a veces nos ponemos, ¿no? Totalmente, y además, como hemos dicho al principio, al final es otro idioma, que es verdad que yo vivo en español, diría así. Estoy realmente metida en España en todos los aspectos, en todos los sentidos. De hecho, mi marido también es español, es decir, el idioma normal de Sí, casa es el español, pero sigue siendo un segundo idioma. O sea, mi idioma es otro. claro, Mi cerebro no está tan relajado, porque eso a nivel cognitivo pasa. claro. Realmente, aunque no nos demos cuenta, hay un trabajo constante Sí. cuando hablas un idioma que no es el tuyo. Sí. Yo me acuerdo cuando vivía fuera y en alguna ocasión quería decir algo y a lo mejor pues mis amigos se burlaban o tal y yo decía, es que no sabéis lo inteligente que soy en español. Totalmente. Es que esto, Para mí esto es un vamos, esfuerzo bestial y encima no me sale lo que quiero decir. no, y pasa. Y a mí, por ejemplo, sí me pasa cuando estoy muy cansada, que hay como un bloqueo, que no Sí, me sale y a lo mejor te sale en otro idioma que no es ni el que querías hablar, ni es el italiano, te sale pues en inglés o lo que sea, sí, y no viene a cuento en ese momento, sí, pero sí, son conexiones que pasan y sobre todo cuando estás cansada que no consigues controlar muy bien toda la claro. ¿En conversación. qué idioma piensas? Bueno, yo te diría que normalmente en español, porque además como es el idioma habitual, eso influye mucho, pero depende de qué. O sea, yo que he notado es que, por ejemplo, el italiano es el idioma de los sentimientos. Vale. Normalmente porque tu idioma nativo es el idioma que tú asocias a tu infancia, a la parte más íntima de ti. Y luego yo llevo pues un tercio de mi vida en España, entonces por eso el español ya tiene un peso muy grande. Claro. Pero otro ejemplo es que cuando tengo que pensar en dinero y en trabajo, en business en general, y tengo que analizar la empresa, lo que sea, pienso en inglés, porque el inglés me da como esa sensación de quitar todas las emociones, vamos a ser analíticos, vamos a ser objetivos, y eso lo hago en inglés. Fíjate. Qué maravilla, en verdad, ¿no? Bueno, a veces tienes un poco confusión en Son la como cabeza. roles. O sea, Pero sí, Ana Cristina, asocio analítica, inglés. Emotiva, italiana. Empiezas con las manos así. a veces, a veces. Qué guay, qué guay. No, pero eso está guay. ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo 4 y hay otro, un quinto que, bueno, entiendo bien y me entiendo un poquito, pero todavía no está a ese nivel. Qué bien. ¿Y todos los idiomas los has aprendido? Bueno, dime cómo los has aprendido, porque yo siempre he pensado, claro, por mi experiencia, ¿no? Que yendo a clase, pues no me funcionó y cuando viajé sí.
y me encantaría aprender más idiomas. Ahora veo que tienes una metodología que puede funcionar. ¿Cómo has aprendido tú los idiomas que Pues conoces? yo empecé muy joven, siempre tuve curiosidad. De hecho, es una anécdota que es graciosa porque cuando yo era pequeña, tenía como 6 años, vino a mi zona una niña de vacaciones que era alemana y no conseguía comunicarme con ella. La niña intentaba hablarme a su manera y yo intentaba hablarle a mi manera y no había comunicación. Y mi madre me recuerda que me fui a casa muy frustrada diciéndole, tengo que aprender idiomas porque no puedo hablar con la gente. Es súper importante que lo aprenda porque si no, no puedo hablar. Curiosamente, alemán no es un idioma que quise aprender nunca. No sé Solo por se qué. puede hablar con los alemanes en alemán y hablan inglés todos súper Hablan bien. inglés O sea súper bien. Pero luego empecé como desde pequeña a tener esa curiosidad, ¿no? Y mi padre por trabajo viajaba mucho, entonces eso me generaba como mucha curiosidad, la idea de aprender inglés, español, que eran idiomas que él hablaba, y de ahí pues empecé desde pequeña. Y es verdad que en Italia había un bachiller que era bachiller lingüístico, entonces yo ya aprendí esos 3 idiomas, inglés, francés, español, Vale. ya en bachiller, bueno, en la ESO empecé, y luego pues lo seguí estudiando en la universidad. Y el último idioma que aprendí fue el catalán, porque como estaba viviendo en Barcelona, y claro, la presentación del doctorado yo las hacía en castellano, pero la Universidad Autónoma de Barcelona tiene como bueno, el protocolo de hablar en catalán. Y es verdad que luego, pues... Te podías haber ido a otro sitio también. ya, bueno, ¿Te pero... apetecía? Sí, pero esa universidad me gustaba mucho y tenía Mm. esa especialidad en traducción y cultura muy interesante. Y bueno, dije, ¿por qué no? Qué atrevida. Qué bien. Y me fui a aprender catalán, pues viviendo allí y estuve 4 años. Al final, si estás en un tiempo más grande, pues te merece también la pena para conectar más con las personas, siempre porque mi Sí, deseo era el de conectar con la gente del lugar. qué guay. Y haciendo una clase práctica, si esta fuera nuestra primera sesión de formación Ujú, de italiano, ok. porque yo no parlo italiano niente, más de lo que te acabo de decir, que creo que está fatal dicho. No, 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 è quasi Co- del tutto corretto, quasi, ¿Eh? quasi. Quasi. ¿Cómo haríamos una sesión de formación? Imaginemos que, ¿no? Contrato tus servicios, que quiero aprender algo de italiano para ir a internacionalizar la marca Gala en Italia. Bueno, lo primero que haríamos es, ¿cuál è il tuo obiettivo? Internacionalizar la internazionalizzazione Benissimo, l'internazionalizzazione de, el della tua mio, compagnia. della mia compagnia. Ok, perfetto. Allora spiegami in poche parole, io ti aiuto con il vocabolario. Che cosa fai? Di che cosa ti Che occupi? cosa fai? Io, ah, non so come si dice hago, Faccio faccio. Io faccio borse. le Ok, borse. tu crei borse Io creo i borse, le pelle, di pelle, di ok? Crei pelle, borse di pelle. di pelle e faccio in Spagna, Ah, le pelle italiana, di pelle di italiana. pelle italiana y lujo silencioso. Lusso silenzioso, è quasi Lusso uguale. silenzioso, Lusso silenzioso. lujo silenzioso e un'alta qualità. Mhm. Oye, Guarda tu che ti stai metodología esprimendo. maravillosa. Scusa, ma lo stai parlando benissimo, dai, benissimo. Dobbiamo solo pulire qualche Un elementino, poco. però dai. Adesso ripetilo di nuovo con le piccole correzioni che abbiamo visto. Quindi Venga, abbiamo visto di pelle, di ok, pelle, borse di pelle, borse di abbiamo detto pelle. lusso silenzioso, Io ok? faccio borso di pelle Mhm, dell'uscio silenzioso ok, e sono fabbricate e sono fabbricate in Spagna. benissimo. Di pelle? Di pelle italiana Benissimo. y la fornitura, Mhm. no sé en italiano, la fornitura, no sé. Continua la frase. La fornitura italiana Ok, también. sì. Eh, eh, Sì, 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 la fornitura si dice fornitura. vale, Sì, fornitura sì. italiana. Quindi Eh, sono borse di primissima qualità. Sono un bolso de Borse, la borse, borsa, la borsa, plurale borse. vale, plurale borse, sono un borse de primissima calidad. Benissimo, fantastico, sei pronta per andare in Italia? ¿Dónde me apunto a tus clases? Pues ¿Cómo ya te está. pueden encontrar las empresarias que quieren aprender Pues en cualquier Caimara idioma? Language Hub.
Vale. Se pueden desde la página web Sí, inscribir a desde los la página cursos. web se pueden ver directamente, bueno, hay como una presentación, pueden ver lo que hacemos y cómo lo hacemos, explicamos un poco nuestro enfoque, lo que hemos hablado tú y yo, y luego nos pueden mandar un correo con sus datos y ya tenemos una sesión gratuita para hacer un poco una auditoría. Porque en la primera sesión normalmente te pregunto muchas cosas, aquí no he querido acaparrar Sí. mucho tiempo con eso, pero te pregunto muchos temas sobre cuál es tu objetivo, Vale. cómo has aprendido hasta ahora. Vamos a analizar un poquito lo que es tu perfil de aprendizaje, Vale. porque cada uno tiene un perfil, que luego evidentemente tiene sus partes que se van alternando, ¿no? Es decir, no hay un estilo fijado que tú seas solo una persona visual, por ejemplo, pero es verdad que se puede delinear un perfil con unas preferencias, unas tendencias que tengas a la hora de aprender. Y en función de esto y de tus objetivos, se crea todo un roadmap a medida para ti. Vale. Y eso también se da una copia para ti, para que tú lo puedas utilizar con recomendaciones. ¿Qué te conviene para practicar en tu casa? Audios que te vendrían bien, podcasts que te podrían resultar Claro. útiles. Hay como toda Es una una... metodología ad hoc a la persona, Sí, ¿no? Un poco un análisis de esa persona, cómo funciona su cerebro a la hora de aprender efectivamente. y se le adapta, no es una metodología genérica para todo el mundo. No, lo Qué que interesante. digamos, estándar es nuestro kit de diagnóstico, que llamamos así, y luego los resultados son únicos, porque tu perfil no será igual al perfil mío o de cualquier otra persona. Claro. Y todo se hace en función de lo que realmente es tu perfil. Vale. Qué interesante, me ha encantado. Grazie mille. Gracias a ti. Y bueno, pues haciendo un poquito de contexto sobre tu vida, un poco saber pues de dónde vienes, ¿no? Eres italiana, cómo era tu familia, un Sí, poco cuál ha sido tu infancia, si vienes de familia de emprendedores o no, un poquito por conocerte un poquito más. sí. Bueno, yo vengo de Sicilia, Ujú. de una ciudad que se llama Messina, que es del Estrecho. Y bueno, pues es una tierra muy multicultural realmente, ¿no? Por todos sus orígenes y todo ese aspecto de también mucho turista que viene, por todo lo que ha sido Sicilia en el pasado, ¿no? Y bueno, yo no vengo de una familia de emprendedores. Mi padre sí que tenía un trabajo, digamos, menos común que otros, porque era capitán en barcos, barcos mercantiles sobre todo, y por esa razón tenía que viajar mucho, hablaba otros idiomas y yo como que crecí con esa idea de esos países donde él iba, que si Latinoamérica, que si Estados Unidos, que si Alaska y Asia. Iba mencionando todas estas historias de sus viajes, nos traía regalitos de cosas que traía desde allí Tu padre en casa y no estaba, claro, faltaba mucho. claro, Hubo, bueno, hasta cierto sí. punto de su vida estuvo viajando mucho y entonces faltaba pues 6 meses de golpe y volvía hasta unos meses, luego se tenía que volver a ir. Entonces era un poco Madre mía. una forma también de idealizar este mundo, ¿no? De internacionalización, ¿no? De vivir en otros países, de vivir las experiencias. Y esto creo que me generó muchísima curiosidad a la hora de pensar en otras culturas, en viajar, en conocer idiomas. Esto creo que ha sido como el punto clave, ¿no? En plasmar ese aspecto, ¿no? Mío. Mm. Y luego, pues yo estuve viviendo allí hasta los 25 años y estudié allí en Italia. Claro, viajaba para aprender idiomas, evidentemente, para Reino Unido, para hacer esas típicas estancias de estudio, esto sí, y viajes, digamos, de ocio. Pero realmente fue cuando en 2014, como te digo, 25 años, me vine a España y eso fue como ya una larga estancia. Ya no estamos hablando de 2, 3 semanas, un mes, estamos hablando de mínimo voy a quedarme aquí 3 años y a ver qué pasa. Y ya pues han pasado 12. Ah, pero eso te iba a decir, han pasado 12. ¿Y qué le dirías a esa Ana Cristina que vino con sus maletas a quedarse 3 años? Ahora que miras la vista atrás y dices, Ay, madre mía, todo lo que he recorrido. sí, que ella ni siquiera podría imaginarse tanto. Yo creo que ella no tendría esa visión de lo que he llegado a hacer a lo largo de todo ese tiempo, ¿no? Porque venía de un entorno donde sí, tenía toda esta como visión de viaje, de cultura, de salir, ¿no? de la ciudad y todo, pero a la vez lo estaba haciendo por primera vez sola, porque yo cuando vine a Barcelona, yo no había estado en Barcelona, por ejemplo, o sea, había estado en Madrid de Erasmus, bueno, esto también, pero Barcelona para mí fue una ciudad nueva. Sí. Y, Y es muy distinta a Madrid. y es muy distinta. Yo había hecho el Erasmus en Madrid, y había estado 6 meses y me había gustado mucho.
y luego pues Barcelona es otra ciudad y llegas aquí sola, no conoces a nadie, encima inicialmente el barrio donde vivía todo el mundo me hablaba en catalán, fue un poco shock todo y Claro. pensar que luego me asenté allí, aprendí el idioma local, luego años después creé mi propia empresa, es una evolución muy grande. ¿La creación de la empresa la haces en Barcelona o ya estabas en No, ya Madrid? estaba en Madrid. En Madrid viniste por trabajo. Sí, yo en 2017 empecé a trabajar en una empresa de traducción de Barcelona que no tenía sede en Madrid, solo tenía el departamento comercial y había Vale. poca gente. Y yo, pues como siempre he sido muy echada para adelante, pues me fui a mi jefe y le dije, oye, como no hay project manager, no hay departamento de operaciones en Madrid, pues podría ir yo a abrirlo. Y yo llevaba en la empresa 6, 7 meses Pero ¿y realmente. dónde está esa Ana Cristina introvertida de la que me hablabas? Pues No la veo. Pues mira, es que En yo creo ningún que es sitio. por el idioma, ¿eh? O sea, el idioma influye en la personalidad. Y yo en Ya. español soy Eres mucho otra más persona, abierta, ¿verdad? totalmente, que en italiano o en inglés. A mí me pasa, yo soy mucho más dulce en inglés que Sí, en español. es Sí. que es muy curioso los Es verdad, cómo efectos te que cambia un tiene. poco el Te cambian, te carácter, cambian. ¿verdad? ¿Eh? Y sí, me vine aquí por eso. Qué Estaba guay. yo sola para abrir el departamento y fue una experiencia, porque luego incorporamos gente, evidentemente yo Ahí llevaba... aprendiste toda la parte de gestión, Claro. claro. Madre Fue mía, muy, muy qué interesante. carrera más Iba a interesante. reuniones con clientes también, porque yo estaba en la parte de operaciones, pero también me gustaba la parte de venta, tenía esa curiosidad. Y entonces, bueno, pues iba con los comerciales a veces a aprender de ellos cómo lo hacían. Claro, qué guay. Enhorabuena, ¿eh? Ay, gracias. Qué trayectoria más interesante en un periodo tan corto de tiempo, en verdad, y que eres muy joven. Y lo que te queda, ¿eh? Que sí, todo lo que has recorrido, qué guay. A ver. Y llegado a este punto, ¿cuál sería el mayor no de tu carrera profesional? Ese no que te hizo cambiar por completo de rumbo y darte cuenta que ese no era tu camino, o ese no que por el contrario te hizo detectar que ese sí era tu camino y que lo tenías que luchar y que tenías que seguir hacia adelante. Pues mira, te diría, yo tuve una experiencia en otra empresa que no era esta, siguiente, y bueno, pues no era una empresa para mí. O sea, tenía un rol bastante interesante. Yo llevaba el equipo de Madrid y tenía pues relaciones con el equipo de China y con el equipo de Estados Unidos. Y realmente estuve poco en esa empresa, estuve unos 6 meses, pero no acababa de encajar, no acababa de sentirme a gusto, ni ellos conmigo, ni yo con ellos, y realmente acabé yéndome. Y me fui como un poco decepcionada, ¿no? De decir, he estado trabajando muchísimo y al con tiempo estaba terminando la tesis, Mm. entonces yo trabajaba 1000 horas al día la tesis en fin de semana, a la noche, para poderla entregar a tiempo y a la vez le estaba dedicando mucho tiempo a esta empresa, pero veía que la cosa no, de ambas partes como que no funcionaba bien. Y eso fue lo que me hizo pensar, ahora lo montas tú. Vale. Y fue realmente como un punto muy importante. Mirándolo atrás, cuando yo pensaba, ay, me arrepentí de haber ido a trabajar allí, no por algo, pero no encajábamos. Y luego pensé, hice muy bien porque a raíz de eso di el paso a crear mi propio negocio. Claro, fue ese no. Y a veces la vida nos pone estas pequeñas cositas, ¿no? Por el camino y si sabemos leerlas, Sí, como aquella niña alemana, ¿no? Si sabemos totalmente. cogerlas e interpretarlas bien, pues te hacen tomar luego decisiones que te hacen cambiar el rumbo de tu vida por completo. Sí. O sea, yo siempre había tenido esa espinilla, pero eso fue como el momento que me hizo pensar, venga, ahora. Y me dio igual la pandemia, realmente. O sea, estaba la pandemia, estábamos ahí todos en casa. Yo estaba lanzando mis primeras propuestas a los primeros clientes, pero dije, pues adelante, estoy aquí para conseguirlo, ya está, sigo. Y he tenido suerte, que también esto es Sí. una componente que no hay que pasar por alto, y ha funcionado. Bueno, el tema de la suerte podríamos hablar, hay un libro que a mí me encanta que se llama La buena suerte y habla justamente de esto en el emprendimiento, y habla de que la suerte se cultiva, Ujú. ¿no? Habla como de dos caballeros, así un resumen muy corto, uno que le dicen, sí, va a crecer una, creo que es una haba de oro y te va a hacer muy rico, ¿no? Y entonces se mete en un bosque gigante y dice,
estás que voy a encontrar aquí el haba y el señor se tumba. Y entonces hay otro que dice, vale, ¿cómo crece este haba? Pues tengo que labrar la tierra, necesito un poquito de luz, entonces voy a cortar las hojas de los árboles altos para que me entre una luz, voy a buscar un riachuelo para que me llegue agua, tal, ¿no? Entonces crece, Sí. hace el entorno para que crezca ese haba que lo hace rico, ¿no? Entonces la buena suerte muchas veces es eso, es ese tiempo que has labrado, ese agua que has hecho que venga, Sí. ¿no? Que a veces si no has emprendido y oyes, he tenido suerte, bueno, y trabajo, Y trabajo. y mucho Yo trabajo siempre pienso, y hay que errores. tener una pizca Sí, como decimos también en italiano, un pizzico di fortuna, una pizca de suerte sí, que te acompañe y, y hay que currárselo. sí, por supuesto. A todas estas emprendedoras o mujeres que nos están viendo y que dudan de si emprender o no, ¿qué frase de recomendación, tú que has hecho ambas cosas? Si te llama la atención, si realmente tienes esa espinilla, hazlo. Hazlo, ya encontrarás la manera. Mm, Tu experiencia, todo lo que has hecho en tu vida, de tu experiencia previa, se puede transferir. Todo se puede transferir. Simplemente es ver el cómo y lanzarte. Muy interesante, muy interesante. Y ya para terminar, termíname la frase, un idioma nuevo es Una ventana hacia otro mundo. precioso. Mil gracias, me ha encantado conocerte, me ha encantado Gracias conocer a tu ti. historia, me ha encantado la mini clase de italiano que me has dado aquí así rápidamente, ¿eh? Tenemos que seguir. Yo sí que me voy a meter a bichar tu curso porque sí que es un tema que hay varios idiomas que me gustaría aprenderlos y al final pues un poco por el tiempo, por no perder el tiempo, por no encontrar una metodología apropiada, A veces da pereza, Sí, pero en todo, ¿no? A veces antes de lanzarte a hacer algo, te da pereza y miras todos los miedos que tienes o todos los frenos, sí, pero hay que ir un poquito más allá de sí. eso y decir, venga, lo hago por mí. Pues sí, un regalito que se hace una, claro. Eso es, A esa ventana al mundo. una ventana al mundo. ¡Qué maravilla! Da un besito, me ha encantado, mil gracias.